En este vídeo vamos a presentar el top 10 de las especies endémicas más amenazadas de Andalucía Oriental. Andalucía cuenta con flora extremadamente diversa. La zona oriental es especialmente rica, constituyendo lo que se llama un punto caliente de diversidad dentro del Mediterráneo. Para ilustrarlo, basta decir que tenemos el 57% de toda la flora de España en tan solo un 7,3% de su superficie. Estamos hablando de un total de 4.187 especies, de las cuales 353 son exclusivas de esta zona, lo que se llaman especies endémicas. A su vez, dentro de Andalucía Oriental hay enclaves especialmente privilegiados, como Sierra Nevada y Filabres, Cazorla, la Sierra de Almijara y la Serranía de Ronda, donde hay una concentración especialmente alta de estas especies exclusivas. Estas especies, a su vez, se concentran en algunos hábitats, como ocurre en las altas cumbres de Sierra Nevada, donde del 30 al 40% de las especies son endémicas. O incluso dentro de estas altas cumbres, con zonas como los Tajos y los Canchales o Cascajares, donde hasta el 80% de las especies que allí habitan son exclusivas. Es el caso de la manzanilla real, la estrella de las nieves, la zamárraga o la espuelilla de Sierra Nevada, entre otras. Viendo esto, nos surge una pregunta. ¿Cuáles son las causas de esta elevada diversidad y originalidad de la flora de Andalucía Oriental? Vamos a intentar darle una respuesta. La región mediterránea es una región estratégica en cuanto a su flora, su posición meridional en Europa, su cercanía al continente africano y la variedad de sus condiciones ecológicas han supuesto un constante flujo migratorio de especies vegetales, desde la aparición del clima mediterráneo en el Terciario. Andalucía Oriental ha funcionado como una encrucijada donde han confluido especies provenientes de distintas áreas geográficas. Junto a un gran contingente de especies típicamente mediterráneas como enebro de la miera, torbisco, lentisco, pino carrasco, coscoja, jara blanca o romero, se dan cita a especies propias de los desiertos y subdesiertos del norte de África y península arábiga, entre los que destacamos el azofaifo, un arbusto espinoso que aparece en el litoral de Almería y Murcia. También encontramos especies ártico-alpinas, como el ranillo de las nieves o la romperrocas púrpura, ambas frecuentes en las zonas de tundra y que se extienden hacia el sur en ambientes alpinos, llegando a Sierra Nevada y constituyendo auténticas joyas botánicas. Otro grupo destacado lo forman las especies relictas, especies que en su momento se refugiaron en Andalucía Oriental, y que actualmente tan solo las encontramos aquí, refugiadas en enclaves particulares. Pero lo singular de Andalucía Oriental no es solo que hayan llegado todas estas corrientes migratorias, sino que la gran variedad de hábitats y de condiciones ecológicas existentes hayan propiciado su mantenimiento hasta nuestros días. La diversidad geológica, junto al aislamiento de la zona, han favorecido también la formación de especies por diferenciación de distintos linajes para adaptarse a hábitats concretos, muchos de ellos hábitats isla, como las montañas. El resultado es que de las 4.187 especies de Andalucía Oriental, más del 44% son especies raras o muy raras, es decir, tienen pocas poblaciones, con bajo número de individuos y ocupando un área que en casos extremos es de apenas unos centenares de metros cuadrados. Se estima que 9 especies podrían haberse extinguido, aunque de algunas de ellas hay dudas de que constituyan especies bien definidas o de que sean simplemente errores de etiquetado en la localidad cuando se recolectaron. 95 especies están en peligro crítico, es decir, podrían desaparecer a corto o medio plazo si no cesan las amenazas a las que están expuestas. Mientras que 117 se encuentran como en peligro y podrían desaparecer a medio o largo plazo si estas causas de amenaza no cesan o se ven mitigadas significativamente. En total, 512 especies, casi el 15% de nuestra flora, se encuentran sometidas a un riesgo de extinción significativo. Esto es lo que nos ha llevado a elaborar un listado de las 10 especies más amenazadas de Andalucía, como una forma de llamar la atención sobre un problema creciente y acuciante para alguna de ellas. Esta idea se ha podido llevar a cabo gracias al elevado grado de conocimiento de la flora de Andalucía Oriental.
y de la flora amenazada, sobre la cual se han elaborado sucesivas listas rojas y libros rojos que se han ido actualizando en los últimos años. Para elaborar este top 10 se han tenido en cuenta criterios como el número de individuos que presentaban las distintas especies, el número de poblaciones, la tendencia observada de disminución de estas poblaciones, el nivel de endemicidad, es decir, si estaban en una zona muy restringida o aparecían dispersas por distintos enclaves como distintas sierras, si estaban protegidas por alguna legislación y un último criterio referido al valor ecológico. Partimos de un listado de 111 candidatas, todas ellas endémicas y amenazadas. De ellas, descartamos unas 63 que, aun siendo endémicas y amenazadas, obtuvieron una puntuación más baja en los aspectos evaluados. De las 48 restantes, seleccionamos finalmente 10, que son las especies más amenazadas de Andalucía. A continuación, os presentamos estas especies con sus nombres científicos, ya que son tan raras que en muchos casos carecen de un nombre popular. En un solo vistazo, estas serían las 10 especies. Los ambientes donde se desarrollan estas especies serían, en primer lugar, las altas cumbres de las sierras béticas, pero también los matorrales semiáridos de Almería y las paredes y estraplomos calizos. Por último, la isla de Alborán alberga a una de estas especies, junto a otros 2 endemismos exclusivos a pesar de su escasa extensión. Las poblaciones de 3 de ellas presentan una tendencia más o menos estable, observándose en los últimos años una escasa variación en el número de individuos y su extensión. No presentan igual suerte estas 3, para las cuales se ha observado una reducción de las poblaciones y o individuos de hasta el 25%. Esta disminución se sitúa entre el 26 y el 50% para Diplotaxis sietiana y la Serpitium longirradium, mientras que es dramática para Tephroseris elodes y Limonium stevei, con reducciones observadas de más de 3/4 partes de sus poblaciones y o individuos. 8 de las 10 top 10 están protegidas por la legislación y todas ellas se encuentran total o parcialmente recogidas en espacios naturales. Paradójicamente, las 2 más amenazadas no están protegidas por la legislación nacional o andaluza. Las amenazas principales en el conjunto del top 10 derivan del escaso número de poblaciones y efectivos existentes, la fragilidad y singularidad de los hábitats sobre los que se asientan, pero también de la presión negativa ejercida por el hombre, directamente con la transformación de los usos del suelo y el sobrepastoreo, o indirectamente mediante el cambio climático. Este top 10 pretende ser una llamada de atención sobre estas especies, auténticas joyas de nuestro patrimonio natural que podrían desaparecer si no actuamos urgentemente.